La palabra esperanza es muy definitoria en el método de Freire porque, en la ideología de Freire, porque él habla de la esperanza como el agujerito que se tiene que abrir en medio de la opresión de un sistema muy opresor para que pueda haber fuerza y romper la vertiente esa, ¿no? La compresión. En aquel momento de la experiencia de Villa Obrera, algunos pensábamos que ya estábamos en el camino, otros pensábamos que nos habían dado unas vacaciones y que había que hacer todo el empeño posible en que rindiera mucho ese tiempo de vacaciones. Pero lo cierto es que sí se vivía con esperanza. Lo cierto es que la gente tenía puesta un motor fuera de borda en algo que se llamaba Porvenir, que estaba ahí cerquita, próximo. Eh, ¿Podemos parar? Sí, La palabra esperanza es muy definitoria en la ideología de Freire porque cuando él habla de sistemas muy opresivos, dice que si no se abre un hueco de esperanza, no hay posibilidad de romper con ese cerco. Y en el momento de la experiencia de Villa Obrera, bueno, algunos creíamos que ya estábamos en el camino, otros creíamos que se trataba de unas vacaciones que nos daba el sistema, de un pedacito de esperanza nada más. Pero lo cierto es que la gente sí la sentía, que la gente sentía que tenía fuerza para poner en una cosa que se llamaba porvenir y, y le pusieron su motor fuera de bordas a ese proyecto, ¿no? bien. Muy bien. Bárbaro. El primer día. Me acuerdo que el primer día salieron leyendo Leo Solo. Yo no voy a poder reconstruir qué palabra usamos, y si me acuerdo de dos solas, no puedo reconstruir toda la metodología de esa clase. Pero el cierre fue Leo Solo. Y aquí hay un momento muy particular, porque el grupo lo lee en la pizarra, lo escribe en su cuaderno y después lo vuelven a leer todos juntos. El silencio que se produjo fue muy evidente en cuanto al peso que tuvo en el grupo este momento. Bien. Una vincha. Ajá. Nosotros sabíamos que la sociedad propone ciertas evaluaciones, son evaluaciones. Algunas son sin pensar y otras muy pensadas, y que son como escalones de acceso a ubicaciones laborales. Entonces, nos empeñamos mucho en hacerlos escribir mensajes cortos, en hacer lectura comprensiva de formularios, sobre todo, llenar telegramas, inscripciones. Y sabíamos que esto les podía servir de una forma muy utilitaria, pero no como educación en sentido utilitario, los iba a hacer sentir sin la discriminación posible del otro. O sea, ellos no iban a leer mucho, no iban a escribir mucho en la vida, pero si no lo hacían, no era porque no podían, porque no les daba la cabeza, porque el otro se lo señalara. Era porque habían dejado de hacerlo, pero sí sabían hacerlo. Una cosa es no hacerlo porque no quiero y otra cosa es no puedo frente a la sociedad. ¿Está bien? Ah, sí. Más allá de eso, está la hipocresía con respecto al conocimiento mismo en la educación. El maestro en ejercicio de su maestría, valga la redundancia, hace un ejercicio de poder. Está frente a un aula sumisa, quieta, ordenada, en la que nadie se puede zafar de ese orden, de esa quietud. Y además hace preguntas que tienen una sola respuesta acertada posible. Por supuesto, él la conoce, ¿no? Pero no se mete a averiguar con los chicos cada respuesta. Por ejemplo, para simplificar, no pregunta cuánto es 9, pregunta cuándo es 3 por 3. Y el que no lo sabe, se chingó.
Entonces, los chicos que no se saben quedar quietos, que hacen muchas preguntas, que no tienen lenguaje docente, sobre todo esto es fundamental, son excluidos del sistema. Y claro, esto se llama todavía deserción escolar, profecía autocumplida. Todavía hay papás que dicen a mi nene no le da la cabeza. Hay como la imposibilidad del chico de acceder al conocimiento. Esto es una mentira total. Se trata de una exclusión sistematizada. Ya sabemos que la educación es el aparato ideológico del Estado, para bien o para mal. Por ejemplo, Cuba lo comprende y el primer año después del triunfo de la rebelión, como dicen ellos mismos, lo dedican a la educación, pero a la alfabetización. O sea que para lo que quieras usarlo, la educación es muy importante, es un instrumento importantísimo. Si querés pobres, la educación te fabrica pobres todo lo que quieras. Y si vos querés un país industrializado, la educación se pone para fabricar técnicos. Entonces, a ver si queda claro, porque yo no soy una detractora de la escuela, soy una detractora de esta escuela. Si queremos educación, antes que más escuela, cambiemos la escuela. Eso era lo que Así, te claro, quería decir. así podía completar. Claro. Ah, uy. Pero terminó terrible. Vecina. Sí. Y porque la pregunta no aparece, pero Claro. tengo que ver No. cómo terminó. Sí. Y terminó terrible, pero no esa experiencia, terminó terrible el país. Yo ya estaba trabajando en la campaña provincial, Fermina se había quedado cotidianamente con el grupo de Villa Obrera, al que yo asistía con irregularidad. Me echan de la universidad, el señor Remus Tetus, no solo yo, éramos 14 los primeros llamados subversivos. Así que no se podía pensar en nada. Neuquén fue una sociedad diezmada por el horror, por el crimen, por el asesinato, el secuestro. Apareció otro tipo de organizaciones, redes solidarias para abastecer a todos los que quedaban, ¿no?, en el camino y para la propia seguridad de uno. Era una persecución muy abierta, muy desembosada. Nosotros ya habíamos visto correr la gente de Chile, teníamos uruguayos viviendo en Neuquén mismo, pero no eran solo alfabetizadores, era todo lo que se refiriera a trabajo con organizaciones populares, todo lo que tuviera una connotación ideológica que no fuera elitista. Después nos enteramos que también los residentes de Villa Obrera fueron citados a declarar, fueron indagados de la manera que utilizan los métodos nuestros militares, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¿De qué se trataba eso tan peligroso de lo que estaban participando ellos? Así que la experiencia terminó terrible, sí, pero no esta. Terminó terrible para el país, terminó en masacre. Y eso en nombre de reconstruir la vida de los argentinos, porque seguramente en Villa Obrera la estaban destruyendo. ¿Qué palabra le pondrías a la experiencia? Si te referís a la metodología o ideología de Freire, esperanza elegiría, porque él habla de que cuando el sistema se cierra en la opresión, si no se abre un huequito de esperanza, es imposible romper el círculo. En aquel momento de la experiencia, algunos pensábamos que, bueno, ya estábamos en el camino de la apertura, otros pensábamos que nos habían dado vacaciones. Los que teníamos un poquito más de edad decíamos, bueno, otra vez tenemos vacaciones. Pero lo cierto es que por periodo corto, por mucho que fuera, sentíamos la esperanza y la gente ponía motor fuera de borda al porvenir, digamos. ¿Cómo fue el primer día? El primer día, el que recuerdo muy, muy particularmente, fue uno que terminó con la lectura de Leo Solo.
fue muy impactante. Fue, no me acuerdo ya con qué palabra generadora empezamos, cómo fue el comienzo, qué originó la charla, pero al final el grupo vio escrito en el pizarrón y leyó y escribió en su cuaderno y volvió a leer en voz alta. En el cuaderno leyó solo. Y el silencio que se produjo grupalmente fue lo que me dio la pauta de la importancia que tuvo ese cierre. ¿Para qué nos preparaban ustedes? ¿Cuál era la intención de...? La intención en principio era la reinserción en la sociedad sin la discriminación que sufre el analfabeto. El analfabetismo, yo uso una imagen que a mí me sirve, es una vincha en la cabeza, pero una vincha que tiene una palabra que leen los demás. Aunque no lo necesite, si aparece un alfabetizado delante, aunque no haya un alfabeto delante, se siente la discriminación. El otro, el analfabeto, siente que hay algo que no puede con respecto al que tiene delante. Entonces nosotros sabíamos que la sociedad tiene trampitas, digamos, de evaluación puestas en el camino, ¿no? Que en general tienen forma de formularios, de inscripciones, son códigos muy cerrados. Entonces nos empeñábamos en que entendieran ese tipo de cosas, formularios para solicitudes, telegramas. Queríamos que aprendieran eso porque eran barreras que se iban a encontrar, pero no con el fin utilitario de que así va a conseguir algo, sino para que no se sientan discriminados fuera de la sociedad. ¿Cuál era la relación de ustedes a nivel nacional, con las organizaciones educativas, con la CREAR que vino después? Nosotros empezamos la experiencia, en lo personal la empecé hace muchísimos años atrás, la había empezado con otros gobiernos y apoyada por organizaciones como escuelas, iglesias evangelistas y demás que tenían acción social en organizaciones barriales. Cuando empezamos en Neuquén no teníamos ningún apoyo institucional. CREAR, ya que mencionas CREAR, no se había todavía iniciado. Cuando aparece la campaña nacional llevábamos un año en Villa Obrera, terminábamos el primer año y además teníamos fundados 3 grupos en Zapala, otros 2 en San Martín de los Andes. Ya teníamos una campaña provincial en ciernes antes del lanzamiento de la campaña nacional. ¿Y recibían apoyo de esa...? No, ninguno. Todo era a pulmón, todo era con nuestros recursos. Lo primero que apareció como apoyo fueron láminas que usamos en otros grupos, no en Villa Obrera, porque ya leían, escribían, pero ahí apareció un equipo de dibujantes y adaptamos para la Patagonia el material didáctico, digamos, que fuimos usando después en la Patagonia. ¿No te podrías sentar un poquito más a Sí. la derecha? Me quedé. Porque te quedaste Sí, contra me quedé con... Sí. Sí, me da la sensación. Bueno, estábamos hablando del tema del maestro, de cómo ejerce el poder, ¿no? En el aula. En el aula, sí. Hablamos sí, del poder de la educación. En este sistema el maestro se sienta frente al alumno en una situación de escritorio, de toda la distribución del espacio ya te habla de poder. Y el maestro además ubica chicos en un lugar donde se tienen que quedar quietos, que tienen que comprender un lenguaje que no siempre es el que se usa en sus familias, así que está usando una situación de poder. Y el chico no puede zafar de eso, pero más allá de eso hay una hipocresía en la metodología de aprendizaje que no la usa el maestro conscientemente, está instalado en el sistema. El maestro nunca averigua con el alumno, siempre hace una pregunta que tiene un solo acierto posible. Lo demás está mal. Entonces, por ejemplo, para sintetizar, el maestro no averigua con el pibe cuánto es 9, pregunta cuánto es 3 por 3. Esto es el ejercicio más brutal de poder. Pibe que no tiene memoria, que no ejercita la memoria, no puede pasar esa barrera.
y el maestro está cómodo. No tiene que averiguar con cada chico una respuesta posible de cuánto es 9. ¿Y qué pasa con los excluidos? Esto hace que el pibe que no tenga léxico como el que la escuela, como el que se usa en la escuela, que usa el maestro, chico que no se sabe quedar quieto, chico que hace muchas preguntas, queda absolutamente excluido, pero sistemáticamente, probadamente excluido. Todo lo demás es atemperar una realidad. Se le llama todavía deserción escolar, es expulsión, exclusión la palabra. Se lo llama profecía autocumplida, se lo llama de muchas maneras. A mi nene no le da. Perdón. A mi nene no le da. Dicen. Lo más terrible es esto, a mi nene no le da la cabeza, ¿no? O a mí no me da la cabeza cuando no me dio la cabeza y tuve que dejar la escuela cuando son adultos. No pude con la escuela, cuando en realidad está todo mal planteado. Ningún ser humano normal no puede aprender 20 símbolos, 20 signos que son las letras, salvo que lo pongas a practicar cuando no tiene edad suficiente. Porque la otra cosa es que si yo le enseño a un pibe de 9 años a leer, aprende rapidísimo. No sé por qué lo tengo que poner a los 5 años en la escuela. El sistema tiene que crecer y crecer y crecer porque también así amordaza. ¿Vos crees que eso está de alguna manera digitado, sistematizado? Yo te voy a hacer una pregunta. En lugar de responder yo, me voy a preguntar con vos. Yo tengo 4 primeros grados en una escuela. ¿Por qué tengo un solo sexto grado? Si yo creo que esto va a cambiar, yo tengo que abrir todos los grados segundos, terceros y cuartos que tengo en primero. ¿Por qué voy a tener cada vez menos últimos grados? Si al maestro le propongo la consigna es que no repita ningún chico, aquí hemos tenido años de 6 meses de huelga. ¿Cómo aprobaron o no aprobaron esos chicos ese año? Más allá de que la huelga estaba fundamentadísima. ¿Qué pasó? Es un simulacro de todo, ¿no? La escuela se transformó en el guardadero de chicos y sobre todo en el comedero, ¿no? Y sigue cumpliendo un rol social, pero no es la formación del ciudadano, de ninguna manera. Y vos decías que Cuba lo entendió diferente. ¿Quién? Cuba lo entendió diferente. No entendí. Cuba, porque la educación es una herramienta ideológica la más importante del Estado, casi la única, te diría. Lo podés usar bien o usar mal. Cuba, en el triunfo de la revolución, dedica 1 año a la educación. Todo se subordina a 1 año de alfabetización. Ahí leyó todo el que quiso leer. Y no leyó el que no quiso, nada más. Ellos lo entendieron. Y si de palabra motivadora se trata, mira el ejemplo, encontraron unas siglas, OEA, cuando el clamor popular era con la OEA o sin la OEA ganaremos la pelea. Entonces, antes que Freire, dicho sea de paso. Así que haber tenido materiales de ellos y además después el informe de UNICEF, UNESCO sobre la campaña de alfabetización en Cuba, avalando metodológicamente todo lo que hicieron, fue un enorme alivio que también se sumó a un motivo de persecución, porque Cuba era una mala palabra, ¿no? Sigue siendo. ¿Cómo terminó la experiencia millonera? ¿Cómo recordás esos últimos? Terrible. Terminó de una manera terrible porque no fue terrible el final de Villa Obrera, sino el final para el país. Fue una noche oscura del corazón, como diría Jacobo Fishman, que duró muchísimos años, ¿no? Terminó en masacre, terminó en no dábamos abasto en atender a la gente que corría, los chicos que quedaban huérfanos, los familiares de detenidos desaparecidos, nuestra propia seguridad. Nos echaban por subversivos de nuestros trabajos. Y no se trataba solo, teníamos allí a la gente de Chile que nos precedió, la gente de Uruguay,
pero no eran solo alfabetizadores, era todo el que hubiera tenido que ver con un proyecto popular, con un proyecto de emancipación, de mejoramiento de vida, que fue a lo que se dedicaron después nuestros militares, a mejorarnos la vida. Con respecto a esto de la educación como instrumento ideológico, entonces vos decís esto de que se fabrican los pobres o se fabrican los técnicos Sí. según la elección. Según, sí, por citarte un ejemplo, en el momento en que el modelo de país cambia de una economía agropecuaria a un modelo industrial, aparecen en el país las escuelas técnicas. Es en ese momento en que aparecen. O sea, cuando hay un proyecto de país, la educación se subordina a ese proyecto de país y lo apoya, lo acompaña, ¿no? Todos los países tienen ejemplos de esto. Nosotros también lo tenemos. Perú tuvo una ley de educación sensacional, ejemplar, en el momento en que hubo esperanza de una vida más justa para el pueblo. Y cuando el proyecto de país cambia para abajo, Cuando el proyecto de país cambia para abajo, la escuela es lo que es hoy. Sin que nadie sea responsable, todos son víctimas, digamos. Yo no hago responsable al maestro, el maestro es una víctima más de ese engranaje. Cobra mal, trabaja peor, no tiene medios, porque la escuela está dejada de lado. Pero no solamente la escuela en general, porque tampoco es en general. Uno tiene acá escuelas en el centro que son modelos, que tienen computadoras, que tienen maestros especializados, que tienen gabinete psicopedagógico, pero te vas arrimando a la villa y la escuela va cayendo, así, sin biblioteca, sin nada. Es absolutamente orquestado en toda Latinoamérica, por lo menos, por no mencionar otros países de Europa, que también. Para terminar, ¿qué puedes decirnos de las imágenes que vimos hace un rato de Villa Obrera de hoy? Decir poco, sentir es lo que me invadió. Me parece que el de ustedes es un trabajo muy sentido, que se sumaron, que no hay altisonancias, cosa que me alegra profundamente por el trato con la gente. ¿Y qué te puedo decir? Tengo ganas de ir a Villa Obrera. Les agradezco muchísimo participar de esto y tengo muchas ganas de volver a ver a mi gente, o yo soy su gente. Gracias, Nancy. No, Enrique.